Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Buenos días. Hoy le interpelamos sobre las consecuencias en las empresas asturianas de la subida del salario mínimo interprofesional. En relación a la última sentencia firmada por el Gobierno de España es la imposición de un nuevo incremento. Como ya sabe, otro decreto de ordeno y mando al estilo que más le gusta al Ejecutivo Sánchez Díaz, que es el totalitario. El salario mínimo interprofesional acumula subidas por decreto desde el año 2018 que, según quien las interprete, permiten lecturas variadas. Y mire, escúcheme. La primera, la de los promotores de la idea, sus compañeros socialcomunistas del Gobierno central, que están encantados porque ganan en popularidad y en impuestos. Les encaja a las mil maravillas. La segunda, la de los trabajadores. Reciben más dinero por orden directa de la sociedad gubernamental Sánchez Díaz. A esos también les gusta, incluso aplauden, señor consejero. Y la tercera, la de los empresarios, los que pagan el salario mínimo interprofesional, los que además de pagar tienen que intentar lograr un margen de beneficio que, salvo excepciones, mengua año a año. Los empresarios, señoría, no pueden permitirse asumir más costes laborales. Así que la primera pregunta entonces es, si los empresarios no pueden mantener esos costes laborales de sus empresas, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a emplearse esos trabajadores? La segunda, si las empresas no aguantan esa subida permanente de costes y cierran, ¿de dónde va a recaudar el Gobierno? Este sencillo análisis, que ya lo sabe, es muy sencillo, básico y incuestionable, es la radiografía de lo que está pasando. Y lo que necesitamos saber ahora, señor consejero, es cómo afecta este cambio de parámetros del salario mínimo interprofesional a las empresas asturianas. Asturias es tierra de pymes, vamos a dejar lo que es. Todos lo sabemos, estas pymes que son precisamente las más perjudicadas por ese diferencial del 50% al alza que el salario mínimo interprofesional está acumulando desde el año 2018 hasta alcanzar los 1.134 euros. Lo que no sabemos es cuántos empresarios asturianos de pymes van a aguantar esta exigencia en un escenario en el que, fíjese, las ventas disminuyen, la productividad retrocede, mientras los costes empresariales aumentan. Entre el 2018 y 2023, el salario mínimo interprofesional creció 30 puntos porcentuales más que la inflación, mientras que la productividad cayó el 4%. Señorías, vamos lanzados a ser un país no competitivo, a una comunidad autónoma no competitiva, gracias a que el salario mínimo interprofesional se utiliza como una política social, señor consejero, no como un indicador económico. Este es el problema, algo que la demagogia con la que se maneja ha hecho olvidar a muchos que el salario mínimo nunca debe usarse como un instrumento de captación de votos o un medio para fidelizar a sus perceptores. El salario mínimo es un asunto que ha pasado, señor consejero, a regirse por la arbitrariedad, dejando de lado que contraviene directamente los criterios marcados en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que la fijación de ese salario mínimo debe atenerse a 3 criterios: la inflación, la productividad y la coyuntura económica general. Fíjese, la inflación, recordemos que el salario mínimo subió un 30% más que el IPC. La productividad, que bajó del 4%, una cifra escandalosamente mala. Y la coyuntura económica general, una coyuntura que aconseja la contención del gasto en aras de evitar que los precios se disparen. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que la evolución de estos 3 conceptos no solo no justifica, sino que excluye cualquier intención de un aumento del salario mínimo interprofesional. En conclusión, que el importe del salario mínimo se determina despreciando las normas por las que debería fijarse. Quienes han manejado este tema, que es Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que hoy lo publicitan como un logro social, que es lo que hacen, se traducirá, que ya lo estamos viendo en empresas asturianas, en una lacra para el empleo, porque inducirá a los empresarios a amortizar esos puestos de trabajo de un personal cada vez más caro y con una productividad muy, pero que muy cuestionable. Y lo que es peor, los estudios sobre la subida del salario mínimo interprofesional ofrecen datos inquietantes, señoría, para esos trabajadores menos cualificados, los más vulnerables, esos que ustedes quieren proteger. Este grupo crece desde el 2018 y, qué casualidad, al ritmo de solo una tercera parte que el resto de los sectores. Lo único que nos queda claro de todo esto es que nos alejamos cada vez más
de ese concepto de economía de libre mercado, el planteamiento que ha permitido a nuestra sociedad avanzar hacia donde estamos ahora, porque la libertad de decidir del empresario, señor consejero, desaparece a medida que avanza el intervencionismo del Estado. Y el salario mínimo es uno de los ejemplos más sobresalientes. Por tanto, ya para terminar, sabiendo que Asturias es una región especialmente vulnerable en materia de empleo y a la vista de todos los datos que acabamos de exponer, díganos cuáles, bajo su criterio, serán los efectos que la subida del salario mínimo interprofesional traerá para la viabilidad de las empresas asturianas. Gracias.